Betancourt, coach de CEOs y empresarios. Bienvenida, Pino, buenos días. Hola, buenos días. Y también con Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del ICEI. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, llevamos un par de días ya hablando de qué está sucediendo en el sector de la distribución. Esta mañana hemos estado hablando con el presidente de Asedas, de la patronal. Acusan varios, sobre todo proveedores, distribuidores, de que se está produciendo una guerra de precios en el sector de la distribución justo en el momento en el que mejor le ha ido este año, o es uno de los sectores que mejor ha funcionado este año con la pandemia. Pero bueno, al final se está beneficiando el consumidor, aunque se está perdiendo por el camino también parte de productores que ven que a esos precios no son competitivos o directamente que están fuera del mercado. ¿Cómo veis esa situación que se puede estar produciendo en más sectores? Pino, buenos días. Buenos días. A ver, yo no sé hasta qué punto estamos exagerando la noticia, porque lo que sí hacen yo trabajé años en el retail y lo que sí se hace en las tiendas es lanzar promociones que están diseñadas para generar tráfico. Entonces, la promoción va sobre un producto, sobre unos pocos productos, y luego el cliente cuando llega compra todo tipo de productos y en los demás no tiene por qué haber ese precio tan agresivo, ¿no? Entonces, lo primero es que pongo en duda que sea tan agresivo como estamos diciendo. Y lo segundo es que en el retail es un negocio de margen, margen, margen. Todos los céntimos cuentan, ¿vale? Es un negocio muy cansado y es un negocio enormemente reactivo a lo que está pasando en la calle. En muchas plataformas comerciales, por lo menos donde trabajaba yo, el que pone el precio es el responsable del lineal. Entonces es el que está ahí viendo si los clientes entran en su tienda o no y el que está mirando lo que pasa en las tiendas a su alrededor, ¿no? Entonces son muy, muy sensibles a lo que pasa exactamente en ese momento en su calle, a si la gente entra o no entra y compra y no compra. Entonces, si están bajando mucho los precios es que están reflejando lo que están viendo en el sector, y es que la gente no está entrando tanto en las tiendas como entraba antes, ¿no? Antonio. Bueno, varias cosas, pero la primera, coincidir en la línea expresada. Creo que yo no sé tampoco qué está ocurriendo exactamente. Haría falta un análisis más detallado para poderse pronunciar en un sentido o en otro. Ahora, sí que hay algunas cuestiones. La primera, efectivamente, es un sector que depende mucho del margen, que eso es muy importante, que estamos en una situación de debilidad de la demanda, y ante una situación así, eso, digamos, pues tiende a presionar de por sí a la baja los precios. Pero tenemos que tener en cuenta también una cuestión que ya se había dado antes de toda esta situación con la pandemia, y es que en algunos sectores, por ejemplo, en lo que fue la agricultura, el sector primario, ya había problemas en cuanto a la distribución, y los problemas que había estaban vinculados, recuerdo, a una excesiva concentración, o uno de los aspectos que se señalaban era una excesiva concentración del sector, una oligopolización que probablemente con grandes distribuidores se esté dando, si no en todos, en algunos sectores, y eso sea un elemento significativo a la hora de determinar esa presión a la baja de los precios más allá del contexto señalado. Pero ya digo, todo esto como, digamos, posibles factores a poner encima de la mesa para un análisis un poco más sosegado de lo que podemos hacer ahora mismo. Aún así, puede ser un reflejo de lo que pasa en distintos sectores, no tiene por qué ser solo la distribución, pero la pandemia, el coronavirus, puede haber desestructurado parte de esos lineales, no en la distribución, sino en general en todo, y ahora va a haber un proceso de recolocación, ¿verdad? Hombre, la pandemia ha alterado muchos sectores y es verdad que hay, por ejemplo, cuando ibas a comprar plantas, las producciones de plantas no estaban llegando a tiempo porque la gente no podía ir a trabajar, ¿no? Entonces, es posible que los distribuidores estén notando que en origen sus proveedores han cambiado completamente. Algunos quizás han quebrado por motivos difíciles, otros no. Pero también yo creo que lo que estamos viendo es que la digitalización, la internacionalización y también la tendencia de la gente a comprar más online, aunque dicen que la alimentación todavía no, pero sí que se está viendo negocios. Ayer en Alemania estaban hablando de una nueva empresa que lleva la compra a domicilio en bicicleta para llegar mucho más rápido que Amazon, ¿no? Entonces, esto está cambiando completamente quiénes son los jugadores, y lo difícil es que vamos a ver que muchos productores locales van a perder en favor de productores quizás remotos que han sido capaces de transportar volúmenes mayores más rápido hacia esos distribuidores, ¿no? Entonces,
es lo que pasa con los cambios. Hay unos que ganan y otros que pierden. Vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Sí, Antonio. No sé. Sí, bueno, en ese sentido eso tiene ventajas y desventajas. Efectivamente, hay elementos también, pues otra cuestión es la presión que hay en el sector en venta con respecto a la liquidez, con la obtención de liquidez en un momento, pues eso, de bastante incertidumbre y de debilidad del consumo. Pero creo que también el trasladar productores locales por productores internacionales lejanos tiene varios posibles problemas que habría que tener en cuenta como externalidades negativas. Una de ellas es justamente la acentuación de esa oligopolización. Hay una barrera de entrada para potenciales competidores que tienen la ventaja de la localidad, pero que no pueden asumir el menor coste por economías de escala o por cualquier otra situación que pueden dar grandes proveedores, aunque estén lejanos. Y la segunda cuestión, que vamos a tener que empezar a asumirla de aquí a no mucho, deberíamos haberla asumido ya, es la cuestión vinculada a la externalidad que no vemos en precio, que tiene que ver con el coste energético y, por tanto, en contaminación de un consumo abundante de bienes, de productos de origen lejano. No digo con esto que tengamos que excluir cualquier consumo que venga a partir de no sé cuántos kilómetros, pero sí que digamos que yo creo que esas pautas, pero esto ya a medio plazo, probablemente una vez superada la pandemia, pueda verse revertido. Yo también creo que en este sentido pueden verse, pero de nuevo estamos en los albores de ver si eso es así, pero podría verse también una mayor tendencia a que algunos productores locales, en algunos sectores al menos, intenten ganar cuota, intenten ganar presencia en mercado en detrimento de algunas grandes distribuidoras. Pero es verdad que en Internet, hoy en día, por ejemplo, con Amazon sobre todo, no tienen mucho que hacer. Amazon, por cierto, investigada al hilo por la Comisión Europea, al hilo de posibles prácticas justamente de control oligopólico o monopólico de mercado. Pero yo creo que lo que vamos a ver van a ser como dos tendencias. Va a haber una serie de productores y de distribuidores locales que van a apostar por la calidad y ahí es el tipo de producto que te da placer comprar, ¿no? Que lo quieres ir a ver, que lo quieres oler, van a ser perecederos, van a ser materias primas difíciles de conseguir y luego vamos a tener otro tipo de productos que no nos apetece comprar y que lo vamos a pedir por Amazon o por cualquier otra plataforma que sea líder en la compra online y todo lo que sea no perecedero lo vamos a estar comprando sin tener en cuenta lo que tú estás diciendo, porque es verdad que el coste en transporte y en energía y en emisiones no lo estamos teniendo en cuenta, pero ahora mismo el que compra por precio es que no se puede permitir tener en cuenta esas variables, aunque son importantes, tiene otros problemas más inmediatos que son llegar a fin de mes. Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora que hay, digamos, que analizar posibles vías de solución que no repercutan en quien no puede tomar esa decisión, que por cierto va a ser más, al menos a corto plazo, más personas, en la medida en que hay una caída de las rentas, fruto de toda la situación con la pandemia. Esto sucede también, hemos hablado aquí mucho con representantes del sector textil y sí que estaban hablando, ¿no?, de que sucedía esto, ¿no?, la diferencia entre los precios bajos y la calidad, bueno, pues un poco peor, y los que apostaban, ¿no?, por seguir haciendo productos de calidad, productos que iban a ser duraderos y que, claro, no podían competir con esos precios, pero bueno, esta era su apuesta. Hablando del tema de la hostelería, que es sin duda uno de los sectores que más ha sufrido durante esta pandemia, parece que el plan de rescate se va retrasando porque existe cierto miedo, ¿no?, a ayudar a empresas que luego no puedan mantener su actividad, empresas zombies, ¿no?, como se las ha bautizado. Desde el sector, sobre todo desde los pequeños negocios, lo que reclaman también es que tal vez se pudieran dar esas ayudas a título personal, ¿no?, al autónomo, a la persona en sí, como se está haciendo con los ERTEs, que al final estamos dando esas ayudas, ¿no?, a esas personas que, pues ahora no pueden trabajar porque la empresa no se lo puede permitir, pero sí que están recibiendo una ayuda del Estado y que que no es ese paro que ellos han ido acumulando. No sé si esta sería una opción que vosotros veis viable o no. Te dejo, Antonio. Bueno, como quieras. A mí se me ocurren ahí en ese sentido como varias cosas. Creo que por una parte el sector de la hostelería es verdad que es el más beneficiado hoy en día, si vemos los datos de los préstamos ICO, y también en tema de autónomos, que hay ayudas para autónomos ya recogidas, y bueno, es el sector donde más se está recibiendo también por unas razones obvias, ¿no?, de situación del sector. Ahora, es verdad también
que a la hora de establecer ayudas hay el riesgo de que esas ayudas se den a actividades o a negocios que estén en una situación de inviabilidad, fruto de la pandemia o incluso previa, pero que bueno, pues la pandemia ha terminado de rematarles y eso es un poco riesgo. Yo comparto en ese sentido la posición, comparto un poco o entiendo esa situación de prevención, pero al mismo tiempo creo que en estas condiciones es mejor pasarse de exceso que por defecto, quedarte corto y que empresas económicamente viables queden finalmente fuera porque no han podido remontar los efectos, digamos, derivados de todos estos meses. Con lo cual creo que sí que urge que, más allá de las prevenciones lógicas que se puedan tener y de aspectos jurídicos que siempre hay que hilar fino con ellos, creo que sí que en ese sentido sería más, digamos, estaría más a favor de, si no vas a ajustarte, que sea mejor por exceso que no por defecto. Creo que es menos problemático. ¿Y no? Bueno, yo pienso que estamos en una situación muy complicada, porque el problema es cuánto va a durar los efectos de la pandemia. No ya la pandemia en sí, porque ya estamos empezando a vacunar, sino las restricciones que tenemos que imponer sobre muchos modelos de negocio debido a la enfermedad. Entonces, la realidad es que, igual que estamos hablando de que no sabemos cómo la pandemia va a afectar a la gran distribución, tampoco sabemos cómo va a afectar al negocio del turismo y a todo lo que es restauración y hostelería. Entonces, es muy posible que algunos de estos negocios no vayan a remontar, que quizás una gran parte de estos negocios no vayan a remontar. Y entonces ahí te tienes que plantear la pregunta de ¿para qué sigo financiando o permitiendo a este pobre hombre que se siga endeudando hasta los dientes cuando esto es que no va a volver a generar? Y como no lo sabemos, pues estamos en este impasse en el que al final, ¿qué es lo que manda? La disponibilidad de dinero y la política. Porque mira cómo hay otros negocios, ayer vi o esta mañana he visto un autobús que pasaba con un hashtag en la ventana salvar el autocar. Claro, hay muchos negocios que han quedado completamente olvidados y no están recibiendo ayudas porque no tienen una representación política que la exija, porque no chillan tanto, no los oímos tanto en las noticias como otros. Y a ellos nadie los está ayudando y quizás ellos se salven antes de la crisis que quizás los pequeños restaurantes o la pequeña restauración. Entonces, lo cierto es que estamos dando palos de ciego en los que al final, ¿qué es lo que va a primar? Pues el dinero que tiene el gobierno a su disposición y quién chilla más y a quién se lo da antes. Pero eso no significa que vayan a ser que sean las personas a las que realmente habría que dárselo. A lo mejor teníamos que estar poniendo dinero en las nuevas tendencias y los nuevos negocios que van a salir adelante. Por ejemplo, todo lo que es transporte a domicilio. Porque cuanto más digitalizados estemos y más sigamos con el teletrabajo, y ahí entramos también en el turismo teletrabajo, la gente que va a elegir vivir en Islas Canarias o vivir en Baleares porque puede trabajar remotamente y reunirse una vez al trimestre, pues quizás hay que empezar a apostar en esa dirección y empezar a atraer a gente ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá, como dicen, nos pillen confesados, ¿no? Que pillen a los que dan las ayudas con la mayor serenidad posible para intentar apostar no por el que chilla más, sino por el que tiene más futuro. Bueno, veíamos, por ejemplo, en Alemania, en esto que comentas, Pino, cómo se impulsaba una ley de house office en el que aquellas personas que decidan y puedan teletrabajar, pues tendrían hasta 600 euros mensuales para poder también, durante un periodo de tiempo y con esa renta mensual, poder adecuarse gran parte de su casa a una oficina, con el compromiso de estar X tiempo también en la oficina. Es decir, que puede ser una tendencia que vaya ganando cada vez más terreno y solo hay que ver cómo han evolucionado los precios, por ejemplo en Madrid, en todo el alrededor de Madrid hasta el Escorial. Claro, es que además, esto es, una vez que hemos descubierto que lo podemos hacer y que podemos funcionar y que no hace falta, esto ha matado la cultura de presentismo. Mira que llevamos años quejándonos de que el presentismo no es igual a eficiencia y de que no hay manera de conciliar lo personal y lo profesional. La pandemia lo ha puesto en bandeja, ¿no? Igual que la digitalización está entrando a bocajarro. Entonces, una vez que abres esa puerta, se abren un montón de nuevos modelos de negocio que quizás los que se están agarrando a las ayudas y esperando a que por favor vuelvan a abrir lo que tenía antes, no están considerando. Y yo puedo hablar de que yo tuve que cerrar un negocio en la crisis anterior, ahora doy gracias a haberlo cerrado en ese momento, porque si no hubiese seguido arrastrando ineficiencias, dificultades y luchando en lugar de, pues terminas, esto ya no tiene futuro, pues se acabó, lloras un rato y luego te pones con lo que viene, ¿no?
Entonces, esto es duro decirlo porque nos cuesta mucho trabajo ver a una persona que lo pierde todo, pero tenemos que pensar, este es el problema también de que España es tan aversa al riesgo, ¿no? Es que somos aversos al riesgo y eso nos hace muy ciegos a las oportunidades de futuro. Bueno, me parece muy acertado lo que ha comentado Pino, y en ese sentido lo comparto bastante de lo expuesto. Sobre todo me parece importante justamente la incertidumbre que hay con respecto a esos negocios, con la hostelería o el turismo afectados, y que no sabemos cuándo van a recuperar la actividad previa y en qué medida, porque esto va a ser paulatino. La vacuna no va a ser un día no hay vacuna y al día siguiente todos vacunados. Aparte de los posibles, digamos, éxitos que pueda tener, pues es que va a tardar tiempo en conseguir esa inmunidad y volver a una normalidad previa. Y bueno, cabe preguntarse si los recursos limitados, pues siempre es una pregunta incómoda que tiene cualquier gobierno, que ahora hay que asignar unos recursos limitados a unas necesidades mucho mayores que los recursos que tienes disponibles. Creo que también el tema del romper la cultura del presencialismo es importante, y fomentar el teletrabajo, aunque hay que tener en cuenta también que es verdad, pero esto no significa no hacer esas políticas, simplemente, digamos, contextualizarlo, que esos trabajos con posibilidad de teletrabajo son sobre todo en ámbitos, digamos, de mayor cualificación laboral y nivel de salario más alto. Quedan fuera precisamente muchos de los sectores que ahora se están viendo más perjudicados en esta crisis, como se vieron también en las anteriores. Pero efectivamente hay que avanzar en el proceso de digitalización, en el teletrabajo, en romper esa cultura del presencialismo, etcétera. Me parece muy importante, claro que sí. Es verdad que habrá muchos negocios, ¿no?, puesto que tienen esas condiciones de que si no, luego los empleados que han ido al ERTE, si luego no pueden mantenerlos durante 6 meses, tienen que devolver las ayudas, etcétera. No habrá muchos negocios o empresas que digan, bueno, como no sé qué es lo que va a pasar, prefiero no pedir nada, prefiero cerrar, echar el cierre, antes que verme en esa situación, ¿no?, de tener que devolver todas esas ayudas porque al final no se me ha dado bien. Pues eso va a depender de la sanidad mental de cada uno, porque hay gente que que inevitablemente se agarra a lo que tenía y que no puede hacer frente al duelo. En realidad, el factor que determina quién va a ser capaz de decir, mira, no cojo más ayudas porque no las voy a poder devolver, y el que sigue cogiendo lo que le den, como sea, para comprar tiempo, tiene que ver con esa capacidad de centrarse, de serenarse y de enfrentar un escenario en el que ya lo has perdido todo. Es como que estás cavando un agujero y entonces la opción que tienes es seguir cavando, que no sabes si te va a llevar a otro sitio, si es un túnel o no es más que un pozo, y el que coge y dice, mira, no cavo más porque es que ya no me compensa. Y eso no lo sabemos de antemano, ni siquiera lo sabe uno mismo de antemano, porque se tiene que ver en esa situación, ¿no? A día 30 de mes, con todos los recibos que entran al día siguiente, decir, bueno, esto sigue compensando y si lo voy calculando, ¿sigo para adelante o me quedo aquí? Estamos viendo ahí, perdón Antonio, un rótulo, ¿no?, que han metido de los ERTE se han duplicado, de hecho en noviembre hasta 60.000, entonces ya que vas a intervenir, Antonio, quería que incluyeras esto en tu respuesta, porque se pueden... Por un lado estamos hablando de esos empresarios, ¿no?, que no saben si pedir esas ayudas porque no sé si no van a poder devolver, esas empresas zombies, ¿no?, que deberían, pues eso, decidirse ya a echar el cierre y comenzar algo nuevo, pero esos ERTE los vamos a poder seguir manteniendo porque es que esto no cesa, ¿no? Siguen incorporándose personas en ERTE y las ayudas desde luego no van a llegar, de momento parece que hasta verano, ¿no? Pero la financiación de los ERTE va por otro lado, con lo cual esa parte no sería tan problemática. Lo que es que por mucho que nos financien o nos ayuden a la financiación, siguen siendo recursos limitados. Y bueno, pues claro está que va a depender mucho del tiempo en que todo esto dure y se vaya recuperando. Es verdad que hay un repunte de esos ERTE, tiene que ver con esta segunda ola, pero bueno, no necesariamente son ERTEs de actividades que ya se habían acogido a ERTE previamente. En unos casos sí, en otros no. Hay que ver esa situación. Es positivo en eso, al menos, que se están haciendo los nuevos ERTE sobre la base de la negociación entre los agentes sociales, sindicatos y patronal. En eso, al menos, me parece positivo porque permite una mejor adaptación a la evolución tan cambiante que tiene el entorno. Ahora bien, creo que con todo esto, efectivamente, hay que tener en cuenta quizás dos cosas. Una,
claro, las empresas en España, los negocios tienen un problema, digamos, de la excesiva atomización, la fragmentación que tienen, que son negocios muy pequeños, son micropymes o autónomos en su mayor parte. Entonces, tienen la capacidad de reacción pues es menor, y luego con un sistema de quiebras, insolvencias, en el caso español, creo que manifestamente mejorable. Y creo que es una de las cuestiones que hay que avanzar y mejorar para permitir una mayor flexibilidad en esos casos, sea o con pandemia o sin ella, y que en esas empresas que se ven abocadas al cierre, bueno, pues tengan una mayor facilidad de hacer ese cierre y volver a empezar en ese negocio o cambiar de actividad y adaptarse pues a las nuevas condiciones que establezca el entorno económico del momento. Pino, no sé si tienes algo que añadir respecto a la viabilidad, ¿no?, de estos ERTE que siguen sumándose. Yo pienso que esto va a depender al final de que el Gobierno pueda seguir tirando o no. Entonces es que mientras me lo den, pues lo sigo dando. Y una vez que dejen de dármelo, que no pueda financiarme con los mercados y con otras y con el resto de medidas a mi disposición, entonces se acabará. Es que todo va a depender de... Esto es como cuando no sabes lo que va a pasar. Entonces sigues tirando porque sigues tirando. A ver qué pasa. Hasta que no ves un camino claro, pues sigues por ahí. Y en esas estamos, ¿no? También hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometer más bajadas fiscales. Dice que tiene margen para bajar el tramo autonómico de IRPF, algo que parece que no ha sentado muy bien en el Gobierno. ¿Esto creéis que va a ser posible? ¿Le van a poner trabas? Trabas no pueden, o sea, hay unos márgenes que tienen las comunidades autónomas para el tramo autonómico para subir o bajar a conveniencia. Yo lo que no creo, no coincido con Ayuso, es que ella tenga margen fiscal para eso. Estamos pidiendo por una parte más ayudas a empresas, a autónomos, a hogares, y por otra parte pedimos bajadas indiscriminadas de impuestos. No tiene ningún sentido, y en Andalucía, que tenían un compromiso, un gobierno de corte similar, los mismos partidos políticos que tienen un compromiso de bajada de impuestos, lo han pospuesto, yo creo que de manera razonable. Las bajadas indiscriminadas de impuestos, como las subidas indiscriminadas de impuestos sin más, no significan nada, ni tienen un elemento positivo en sí mismo para nada. Y en una situación como la actual no es un problema de que la demanda caiga simplemente porque los impuestos son muy altos, no va a tener un impacto sobre el consumo, sí que lo va a tener sobre la recaudación en un momento donde se necesitan a corto plazo políticas fiscales expansivas. Con lo cual, lo que estás haciendo con bajadas reiteradas de impuestos ahora es subirlos en el futuro para pagar el exceso de deuda que vas a generar ahora, por el gasto y por el recorte de ingresos. Y no. A ver, yo creo que este es otro ejemplo de cómo los políticos, en lugar de trabajar al servicio del ciudadano, se pierden en sus propias disputas y empiezan a trabajar para sus partidos o para la disputa que tienen montada, ¿no? Porque Ayuso cada semana o cada 2 semanas nos sale con un anuncio beligerante contra el Gobierno central. O sea, decir voy a bajar los impuestos porque yo quiero y yo puedo y tú no me lo puedes impedir, pues es beligerante. Y voy a poner tantas vacunas porque yo quiero y yo puedo y yo me lo merezco, y si no me las das es que eres el malo, pues también es beligerante, ¿no? Entonces, y luego los otros se lo devuelven porque le contestan en la misma línea. Y esto al final al ciudadano, ¿qué le aporta? Pues nada, no nos aporta nada más que generarnos más incertidumbre, más negatividad, y eso está llevando a este fenómeno en el que la gente quiere desconectarse de las noticias porque ya tenemos bastantes problemas con comer, con sobrevivir, con ver qué pasa con los negocios, con ver a nuestros vecinos y nuestros amigos cerrar sus negocios, que es un sufrimiento enorme, como para encima estar que esta gente que sí, que lo voy a hacer, que no lo voy a hacer, y luego estamos en lo de siempre. Hacer el anuncio es muy rentable. Cumplir el anuncio ya es otra cosa. Y si no, pues miramos lo que está pasando con el Brexit. Si yo anuncio que voy a hacer una cosa, ya, pero luego ponte a hacerla y verás si es posible o no es posible. Y cuando ves que no es posible, ahí ya no haces anuncios. Ahí ya se nos olvidó todo porque ya estamos con los anuncios de lo que otro va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo le deseo suerte a la señora Ayuso y le deseo suerte al Gobierno central, a ver si son capaces de ponerse de acuerdo sobre este y otros temas muy importantes y a traer una tónica de diálogo más tranquila y más considerada y más al servicio del país. Pino, mañana, precisamente en un restaurante que
que ha vivido la pandemia, repetimos un programa que es Off the Record, hacemos el segundo capítulo de un programa que es Off the Record, en el que tú eres la que conduce esa entrevista. La primera, Antonio Espinosa de los Monteros, Aguara, tuvo muchísima repercusión por ver esa parte humana de Antonio. ¿Quién es el invitado de mañana? Mañana vamos a tener a Bill Derringer, que es un americano que vive en España desde hace muchos años. Se casó con una española y tiene a sus hijas aquí, y ha sido CEO de Kellogg's, de Clear Channel en España, de Osborne, y es consejero en varias empresas. Y efectivamente lo que queremos hacer en este programa es demostrar todos los momentos horribles que pasan los directivos y los empresarios de éxito, y cómo, aunque pases un momento horrible como el que muchos negocios están pasando ahora, eso muchas veces constituye una piedra en el camino que te lleva a una situación de éxito y de bienestar que luego todo el mundo admira. Entonces estamos todo el día dando premios en los medios a los empresarios de éxito y los negocios que van muy bien, y se nos olvida que ellos también han tenido momentos horribles, momentos de duda, y han tenido que sacar habilidades de donde no sabían que las tenían, ¿no? Y eso es lo que queremos enseñar en Off the Record. Mañana a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Pino Bettencourt, coach de CEOs y empresarios, por este debate, y también Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Gracias a los dos. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias a vosotros.